Muy buenas y bienvenido al día 16 de 21 pasando de borrego a oveja negra en tu comunicación. Y hoy es un día que me encanta, porque hoy vamos a hablar de historias crujientes. Hoy quiero invitarte a que cuentes esa historia que nunca contaste, pero antes de eso voy a compartir contigo de lo que te hablé la clase anterior. La clase anterior te hablé de un lead magnet que yo construí hace muchos años y que ahora me he releído y de repente tiene todo el sentido, que todo lo que estoy compartiendo ahora, mi verdad, sigue siendo mi verdad desde hace años. Mi recurso gratuito de cómo convertir una historia corriente en una historia crujiente que multiplique tus ventas. Esto estaba pensado en principio para emails, pero lo puedes transformar en contenido para redes sociales, para reels, para lo que quieras. Es una estructura de cómo funciona mi mente que yo he aterrizado para que tú lo tengas un poco más fácil. Ya sabes que no soy de guiones ni de estructuras, pero se trata de intentar ponerlo fácil y que tú, a partir de esa estructura, sigas entrenando y sigas haciéndolo a tu manera. Voy a compartirte pantalla y vamos a ir aterrizando los 5 puntos para convertir esa historia corriente en historia crujiente, así que vamos allá. Fíjate que te voy a compartir el archivo original, el PDF original que yo entregué en su día y que conseguí pues de tener 13 personas en mi lista a tener más de 2000. Además me salía el lead en publicidad hace años a muy poquito dinero. Recuerdo al chico que me ayudaba con el tráfico que me decía no lo toques porque conseguirlo a este precio es brutal, o sea que tenía muy buenos resultados. Te lo enseño, aquí pues hace una pequeña introducción, pero vamos a la chicha. Punto 1. Si quieres aprender a crear contenido en base a la observación de lo que te pasa en el día a día, lo primero que tienes que hacer es silenciarte y escuchar. Y yo aprovecharía aquí para añadir también el observar. Tienes que ponerte esas gafas que hablábamos al principio de este reto, estas gafas de cómo ver el mundo para crear contenido. Es como verlo ya de otra manera. Aquí te digo, escucha. Vas por la calle como pollo sin cabeza, pensando en lo que tienes que hacer, con los cascos puestos, oyendo música, podcast, audiolibros. Normalmente andamos en la vida sin estar atentos, en piloto automático. Pero yo te invito a que hagas lo contrario, a que estés muy atento, porque en cualquier cosa que te pase puedes encontrar un email de venta. Lo primero de todo, estate atento a tu realidad. Eso que te sale por la boca, que muchas veces te quejas de que ¡ay, que el vecino llama a mi puerta justo cuando estaba llamando un vídeo, me han interrumpido, tal! Todo eso se puede convertir en un aprendizaje. Y te voy a decir cómo. Punto número 2. Tu mirada es única. Entrénala. ¿Te suena de algo? Es curioso como hace años esto ya lo tenía integrado y ahora solo lo estoy pues compartiendo mucho más allá. Es como que este inicio ha madurado y hoy en día ya lo explico pues de otra forma, ¿no? Es brutal, a mí me alucina esto. Bien, tu mirada es única, tienes que aprender a entrenarla. ¿Por qué? Porque tú tienes una manera única de percibir la realidad. Aquí, por ejemplo, te digo, ese momento en el que el chico o la chica que te gusta te da el primer beso y se te erizan hasta los pelos de la nuca. Todos hemos vivido un momento así, tú habrás vivido un momento así, yo lo he vivido, todos lo hemos vivido, pero el cómo lo contamos probablemente sea muy diferente. Intenta revivir esos momentos de impacto y ver cómo tú lo aterrizarías, sin filtro, sin problema, tal cual. Ponte delante de una hoja de papel, ya sea de papel, de ordenador, el medio no importa. La cosa es que te permitas contar esa historia tal y como tú lo harías, ¿vale? Bien, siguiente. Y aquí es donde está el kit de la cuestión. Este punto número 3 es clave. Vamos a pasar de esa percepción de la realidad, vamos a transformarla en una emoción, vamos a transformarla en una reacción y digamos que lo resumiremos en un concepto. Este punto 3 es el filtro, ¿vale? Es esa maquinaria, esa herramienta que transforma algo en bruto en algo que es un diamante para poder usar. ¿Cómo lo hacemos? Bien, aquí te pongo el ejemplo de la película Inside Out. Seguro que has visto esa película donde en el cerebro de un adolescente o de una niña, ¿no?, hay un montón de emociones juntas. Todo lo que nos pasa nos genera una emoción por dentro. Solo hay que observar qué emoción te despierta. Y aquí te pongo un ejemplo. Esto es algo que me pasó de verdad. En un partido de mi hijo, resulta que a mi hijo, precisamente, le dieron una patada en la rodilla y se tumbó al suelo, ¿no? O sea, se cayó al suelo y empezó allí a gritar y el entrenador casi se da de hostias con el árbitro o con no sé quién por mi hijo, ¿no? Y yo en ese momento, claro, era mi hijo, joder, yo lo que quería es lanzarme al campo y partirle la cara al que le había dado la patada en la rodilla. Entonces, ¿qué generó eso en mí? Observación. Generó enfado, generó ira, generó frustración, generó
el que además el padre coge y me dice, no, no puedes saltar al campo porque tal, y yo, perdona, que no puedo saltar a salvar a mi hijo, claro que sí. Total, me fui corriendo para el campo y al final pues atendí a mi hijo, pedí un hielo, no sé qué, y lo atendí. Pero todo eso que pasó luego lo analizas y te das cuenta de que lo puedes aterrizar en una percepción de la realidad. Fíjate que mi percepción era quiero ayudar, sin embargo, la percepción del padre era mucho más prudente de no, porque no se puede bajar al campo, esa autolimitación, sin embargo, yo bajé al campo, le curé a mi hijo y tan pichi, no me quedé con las ganas, ¿no? Ahí puedes enlazarlo, pues cómo unas personas ven la realidad de una manera, otras de otra, cómo reaccionan, cómo esa ira o ese empuje, ese coraje me hizo saltar al campo. Puedes unirlo con muchas cosas, pero al final es una historia real que me ha pasado. Punto 4. O sea, hemos pasado la percepción a una emoción, una reacción de saltar al campo y a un concepto. Es decir, ese concepto enlaza con el punto 4, que es la moraleja. ¿Qué intención tengo con este contenido? Es decir, ¿qué quiero que a través de esa historia esta persona se lleve? Aquí, siguiendo con el ejemplo de la patada a mi hijo, es pues hablar, por ejemplo, de la gestión del estrés ante una situación de crisis. Podría ser un tema de liderazgo a la hora de gestionar equipo, el cómo ante una situación que aparece de imprevisto, ¿no? Cómo reaccionan unas personas y otras, cómo miembros del equipo reaccionan de una forma u otra, cómo se pueden crear sistemas. Y eso llevará a una llamada en la que tú ayudas a esas personas para ejercer ese liderazgo, si es que tu servicio es sobre eso. Por ejemplo, ¿no? ¿Has visto cómo a partir de una historia del día a día de un partido de fútbol que no tiene nada que ver, acabas con ese filtro y esa herramienta, esa forma de verlo, convirtiéndolo en un mensaje, en un concepto que te ayuda a vender tu servicio de liderazgo, por ejemplo? ¿Cómo enlazas? El punto 5 ya es el último. ¿Cómo enlazas el paso 2 y el paso 3? Porque tú dices, joder, Lucía, ¿y cómo enlazo una cosa con otra? ¿Cómo son cosas que no casan de ninguna manera? Quizás es el punto 5 es la parte más personal y más complicada de explicar, ¿no? Pero todo, el nexo de unión siempre es el concepto. A partir de ese concepto enlazas con el call to action, con la llamada a la acción y con el servicio que tú tienes. Pero si te es muy difícil de hacer, pues hazlo a las bravas, como hace Isra Bravo, en plan de ¿y por qué te cuento esta historia? Pues por esto y por esto. Y sin más. Pero no te frenes porque no sepas hilar un concepto. Habrá algunas historias que te darás cuenta que de manera natural, conforme lo vayas entrenando, te saldrá solo, pero el nexo en común siempre es el concepto. Partimos del paso 1, observar, el paso 2, unirlo con tu forma de ver el mundo, el paso 3 es convertir esa percepción en una emoción, en una reacción y un concepto, salir un concepto. Yo me lo imagino como una máquina de esta de chu, le metes todos los ingredientes, chu, y hace pling y salte un concepto. Ese concepto es el enlace con el final del email, con la venta de tu servicio. Espero que estos 5 puntos te hayan servido para entender que claro que puedes contar una historia, solo tienes que entrenar bien el cómo hacerlo y estos 5 pasos son una manera súper sencilla. Al fin y al cabo yo lo veo sencillo porque claro, así funciona mi cerebro, entiendo, pero de alguna forma si te resuena te puede facilitar mucho el aterrizar esas historias y convertirlas de historias corrientes que no valdrían para nada, se quedarían en tu almacén, a utilizarlas con criterio y con intención para vender tu servicio. Hasta aquí el vídeo de hoy. Te invito a que cojas la historia más rocambolesca que tengas, cuanto más rocambolesca mejor, utilices estos 5 puntos que te he enseñado y lo aterrices en una historia crujiente y me la compartas en el grupo de WhatsApp. Allí yo te daré mi feedback, seguro que le podemos dar alguna vuelta y entre todos nos enriqueceremos y empezaremos a seguir entrenando tanto ese criterio como el aterrizaje de ese criterio en algo útil para poder vender tu servicio. En el siguiente vídeo, el número 17 de 21, hablaremos sobre la percepción de autoridad. A mí ese tema es algo también que me flipa, pero eso lo veremos en el vídeo 17 de 21. Te espero en el siguiente.